cada uno de los hospitales a nivel nacional están con esa preocupación de dónde, para cuándo y cómo, sabiendo que nuestros familiares están ahí, a la espera, con la angustia. Y como dice el dicho, el que espera, desespera. Hemos invitado a la doctora Patricia Chilet de Salud, ella es su gerente del área de trasplante y vamos a conversar con ella. ¿Cómo está, doctora? Muy buen día. Buenas tardes, Felipa. Gracias por la invitación y estamos aquí para informar a la población sobre este tema tan importante, donación de órganos. Para muchos, donación es una palabrita que la queremos recibir así a flor de piel. Nos van a donar un mueble, nos van a donar un electrodoméstico, nos van a donar un regalo, qué bonito. Pero cuando ya pasamos a la segunda frase, donación de órganos, la situación es bastante difícil de pronunciarla, y más si es que nosotros nos ponemos a decir, vamos a donar. Es bastante difícil y para muchos es mucho más delicado, sabiendo que a nuestros hijos les tenemos que decir, ¿sabes qué? Cuando llegara el momento, tienes que estar pendiente de donar tus órganos para salvar a otra. ¿Cómo hace Salud como para poder sensibilizar a la gente y decirles de qué se trata la donación de órganos? Así es, Felipa, el espacio que nos dan aquí a través del canal es de informar a la población sobre los temores y la desinformación que tiene la población en relación a este tema, donación de órganos. Donar órganos salva vidas, ¿no? Es cierto lo que has mencionado anteriormente en relación de que a todos nos gusta recibir regalos. Sin embargo, cuando estamos del otro lado, de dar, de entregar, ¿verdad? La situación es un poco más difícil, nos cuesta un poco más hablar sobre este tema, sobre todo porque el donar órganos se da bajo ciertas circunstancias, cuando la persona ha fallecido bajo ciertos criterios, y es un momento de poder conversar con las familias en relación a este tema. Pero la decisión de ser donante la tiene que tomar uno mismo, en persona. Habiéndose informado y analizado el tema, toma una decisión de ser donante. Lo importante es que esta decisión que tú hayas tomado de salvar vidas para cuando hayas fallecido, tienes que comunicarla a tu familia, ¿verdad? Entonces, de allí parte la importancia de la donación de órganos, porque sin donación de órganos no puede darse esta intervención que es el trasplante. Y el trasplante de órganos es un tratamiento médico, es una intervención que se hace a pacientes que aquejan de enfermedades crónicas y terminales. Yo, en mi situación de persona adulta, con los 18 años a más, tomo la decisión de ser un donante. Pero ¿qué sucede cuando necesitamos que hay personas de menor edad tengan que donar, y como usted le dice, cuando ya haya pasado el proceso de feneción y que tenga que donar? Ese tratamiento, esa autorización, ¿quién lo da y en qué condiciones? Si la persona que ha fallecido es un menor de edad, la autorización la tienen que dar los padres, papá y mamá. Si es una persona adulta mayor de edad, el responsable. Es decir, si es casada, el cónyuge, y si no es casada, los responsables en ese momento de la hospitalización. De una relación directa Exacto. Con el sujeto. Tiene que haber una relación directa, familiar. ¿Qué sucede? Yo, donante, voy a entrar al proceso, tengo una preparación previa, me informan cuál va a ser mi situación, si es que voy a donar un órgano. Y por ejemplo, ahora ya no solamente se recibe la donación de las personas que fallecen, sino también una donación de un riñón, de un pulmón. ¿Esas situaciones cómo lo manejan? Sí, uno puede ser donante en dos condiciones: cuando ha fallecido, que es el donante de órganos fallecidos, y también la donación en vida. Es cierto lo que mencionas, ¿no? En vida se puede donar un riñón, un segmento, una parte del hígado. Generalmente se hace esto entre familiares o de padres a hijos. Y lo primero para que uno califique como donante en vida, tiene que pasar una evaluación exhaustiva, una evaluación por todas las especialidades médicas, para saber que esa persona está en condiciones clínicas, médicas, de poder donar órganos a su familiar o a su hijo, ¿no? Pasamos al tema en la que el donante es un fallecido, ya con la autorización correspondiente. ¿Hay alguna
intervención de algún familiar que pueda decir no quiero que done y no podemos hacerlo sabiendo que puede salvar una vida? Bueno, sí. En todos los casos, cuando una persona ha fallecido bajo el diagnóstico de muerte encefálica, esas personas, esas familias están en el derecho de saber que su familiar que ha fallecido en esas condiciones puede donar órganos y con esta donación salvar la vida de otras personas. Sin embargo, si la persona no habló de este tema, de esta decisión de donar órganos estando en vida, va a ser muy difícil a la familia decidir donar los órganos de su familiar fallecido porque están en medio de un momento muy doloroso como es la muerte de un familiar. Y eso tiene que ser de inmediato. Sí, los procesos tienen que ser rápidos, tienen que ser oportunos, porque cuando ya la persona ha fallecido bajo estos criterios de muerte encefálica, conforme van pasando las horas, los órganos se van deteriorando y el corazón indefectiblemente va a dejar de latir en cualquier momento. Entonces, los momentos son cortos, son cruciales para poder hacer la consulta a la familia y que también la familia pueda tomar una decisión si es que esta persona en vida no dijo que era donante, ¿no? O sea, le traslada a uno, cuando uno no toma la decisión en vida, le traslada a uno la responsabilidad a la familia, que en ese momento de dolor es una presión, ¿no? Es un sentimiento y una mezcla de decisiones y de sentimientos encontrados de poder decidir este tema de la donación de órganos. Pues sí, bastante difícil en ese momento para tomar una decisión, tanto como padres o por los hijos, para la situación la más cercana que le conlleve al familiar. Estamos en la situación de un donante en vida. La decisión la toma como mayor de edad, ya se ha hecho el proceso correspondiente de la evaluación. El órgano que dona, por ejemplo, una hija a su papá, ¿va directo al papá? ¿O el órgano que dona va a un banco y al papá le colocan otro órgano? Primero queremos esclarecer que no hay banco de órganos, no. Cuando se da cuando se da un proceso de donación, los procesos son inmediatos, porque los órganos no pueden mantenerse muchas horas fuera del cuerpo. ¿Ningún tipo de órganos o alguna situación que en algunos casos de tejidos, sí, tejidos, como por ejemplo las córneas, la piel, la médula. Sí, puede ser almacenado por un tiempo hasta que se pueda realizar el trasplante. En el caso de órganos, no. Hay periodos de isquemia, le llamamos. El periodo de isquemia es cuando el órgano ya deja de recibir el flujo sanguíneo del donante hasta que es implantado en la persona que lo recibe. Para cada órgano hay un número de horas. Por ejemplo, en el caso de corazón, desde que es extraído de la persona que dona hasta que es implantado, el tiempo dentro de los límites es de 4 horas. En el caso del hígado son 7 horas, en el caso del pulmón similar. O sea, los tiempos son importantísimos, son vitales, porque si se excede ese tiempo, entonces ya no va a responder de manera adecuada en el paciente que los recibe y más bien ponemos en peligro al paciente que va a recibir esos órganos. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, se puede esperar una donación? Digo, si hay una persona que tuvo un accidente en el norte del país, Piura, y estamos en Lima, necesitamos el órgano, ¿esa distancia es posible o ya no es posible? El trayecto de trasplante, de llegar hasta acá, Lima. Felipa, lo que has dicho es muy importante porque pueden haber donantes en cualquier punto del país y en ese sentido la institución viene trabajando intensamente, tenemos el soporte de las autoridades de la institución para que en tiempo eficiente, oportuno y lo más corto podamos implementar este proceso de traslado de cirujanos, de especialistas en trasplante hasta donde se encuentra el donante. En este caso has mencionado Piura, se traslada el equipo de especialistas hacia la ciudad de Piura, se hace una evaluación íntegra de ese donante con estudios en sangre, estudios de imágenes, estudio de todos los especialistas, se entra a sala de operaciones, se extraen los órganos y se hacen coordinaciones en muchos de los casos con la Fuerza Aérea o con vuelos aéreos comerciales para que el traslado de los órganos a cargo de los médicos especialistas llegue hacia las ciudades donde están los pacientes que va a recibir los trasplantes.
necesariamente se tiene que jugar mucho con los tiempos, Sí. sabiendo que una vida depende de ese trayecto. Si estamos aquí en Lima, nada más, trasladar a un paciente que está en San Juan de Lurigancho hacia el Hipólito Unanue o a una posta de seguro, es realmente difícil por el tráfico. Y Sí. me imagino que trasladar un órgano, revisarla previamente, trasplantarla al punto necesario, es mucho más difícil. ¿El Salud cuenta con una unidad que pueda hacer ese Sí, viaje? en realidad en eSalud contamos con lo primordial es el recurso humano, profesionales capacitados, entrenados para hacer estas intervenciones. Y también contamos con la logística y los recursos necesarios para poder hacer traslados de equipos de cirujanos, traslados de donantes, traslados de los órganos, pero siempre es importante el apoyo de las instituciones que trabajan con nosotros, como por ejemplo la Fuerza Aérea del Perú, la policía, ¿no?, que muchas veces acompaña o abre camino a la ambulancia dentro del tráfico del Lima, etcétera. Así es. Entonces venimos trabajando intensamente y ahora nos sentimos contentos porque tenemos un respaldo para poder llevar adelante campañas de difusión en relación a este tema. Es muy importante informar a la población que la donación de órganos salva vidas, que hay muchas personas esperando un trasplante de órgano, que cada día se incrementa más la lista de espera para trasplante y que la donación de órganos en nuestro país es muy baja, así que tenemos un trabajo pendiente allí de informar a la población, de desterrar los temores, los mitos que tiene la gente en relación a este tema de la donación de órganos. Ese es el detalle. Por ejemplo, no voy a donar mi riñón, ya no voy a caminar igual, tengo que tomar menos agua, voy a tomar más agua, tal vez me hincho, tal vez no me hincho, voy a donar un pulmón, tal vez no respiro igual, no voy a caminar, no voy a poder subir las escaleras. Y hay tantos mitos que definitivamente tenemos que desterrar para que esto se masifique. Así es. Bueno, la donación de órganos en vida básicamente se viene trabajando en lo que respecta a la donación de riñones o a donación de una parte del hígado. Generalmente se da entre familiares. Tiene que haber un tipo sí, porque en ese caso tiene que haber una compatibilidad y es dirigida la donación, o sea, del padre al hijo o viceversa, o entre familiares directos. Lo que venimos trabajando, sin embargo, es el tema de la donación del donante fallecido. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, sus restos van, ¿no es cierto? Finalmente, de polvo somos y en polvo nos convertimos. Sin embargo, antes de llegar a ese estado de la materia, podemos nosotros salvar vidas a través de la donación de órganos. Yo, en mi condición, que ahorita estoy bien, estoy respirando tranquila, llegar a sufrir un accidente y mi documento dice no donación. Siempre te comento que la RENIEC ha informado que alrededor del 80% de la donación ha considerado no a la donación de órganos. Y solamente el 13% de los peruanos hemos puesto sí a la donación de órganos en nuestro documento de identidad. Por eso es importante estos espacios a través de los medios de comunicación para convencer a la población sobre este tema tan importante, ya que las enfermedades crónicas en nuestro país y en todos los países en el mundo van incrementando, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que son enfermedades crónicas que llevan a enfermar a los órganos y muchas veces requiere de trasplantes. Doctora, diríjase a la población, a toda la población, entre grandes y chicos, que ya desde chicos tenemos que concientizarlos porque puede suscitarse una situación en la que ellos puedan donar también y de menor a menor también se puede dar esa situación. Hágales un llamado a la población para que realmente confíen en el trabajo de salud. Me dirijo a todos los peruanos para informarles que la donación de órganos salva vidas. Un solo donante puede salvar la vida de hasta 9 personas. El Perú cuenta con recurso humano, con hospitales acreditados para realizar estas intervenciones de trasplante en el país.
Entonces, no tengamos temor de informarnos del tema, de tomar una decisión y de registrarlo en tu documento de identidad, DNI, o a través de una declaración jurada ante la RENIEC. Pero lo más importante es que esta decisión la transmitas a tu familia, porque llegado el momento, siempre se va a consultar a la familia. Y si tu familia no supo de tu decisión, va a ser muy difícil para ellos poder dar inicio a este proceso de la donación de órganos. Recuerda casos, ¿no?, que puedes estar en la calidad de donante, pero existen muchas posibilidades de que tú o alguien de tu familia puede estar del otro lado, de necesitar de un trasplante. Hoy estamos en la cara y en la otra podemos estar en el sello, y entonces eso es lo que nosotros necesitamos, concientizar a la población. ¿Cuánto así lo sentimos realmente salvar una vida? Como dice la doctora Chilet, un donante puede salvar 9 vidas. ¿Cuáles son esos órganos que están esperando donación, doctora? Corazón, pulmones, páncreas, hígado, riñones, córneas y piel. Imagínense todo lo que podemos donar antes que regresemos a ser polvo, y eso podemos hacerlo, y en vida también podemos donar. Lo que sí dice la doctora, y tenemos que recalcar, tenemos que ser conscientes de que esto podemos hacer, y salvar una vida y tener una sonrisa puede ser mejor. Doctora, muchísimas gracias por aconsejarnos sobre toda esta decisión y sobre ser más conscientes de una nueva vida hacia flor de piel. A ti, Felipa, gracias. Bien, vamos a la pausa, retornamos de inmediato.